Discúlpenme un minuto, simplemente para comentar algo que me parece pertinente hacerlo. Lo decía al principio, estamos transmitiendo vía webcast a todo el hemisferio. Han sido invitadas autoridades de distintas áreas de todos los países de las Américas. Estoy seguro que muchos de ellos nos estarán viendo. Han sido invitados del área de competitividad, por supuesto, han sido invitados del área de trabajo, del área de educación, del área de ciencia y tecnología. En consecuencia, lo decía al inicio, este es un diálogo que tiene una repercusión mucho más allá de este espacio físico y esperamos que haya resultados muy concretos. La intención es básicamente que estas reflexiones nos ayuden a tener mejores y más elementos para, no solo para el análisis, sino también para el diseño y la instrumentación de políticas en los distintos aspectos, tanto públicas como privadas, como por supuesto académicas. Y a los amigos que nos ven en distintas partes del hemisferio, permítanme simplemente mencionarles que aquí en este espacio están representados los sectores fundamentales de esto que llamamos talento y competitividad. Está representado a través del doctor José Antonio Torre Medina, la Secretaría de Economía, que es responsable de la área de competitividad, el sector privado, con nuestro amigo Luis Monserrada, que es un representante de este sector privado de muy alto nivel, por supuesto Adrian Cooper, que ha sido quien ha presentado este estudio de Observatorio Económico, y el TEC de Monterrey, que es muy bien representado con Ricardo Flores y con otro Velasco. Así es que a nuestros amigos que nos ven en otras partes, yo quería simplemente mencionarles que este es un diálogo abierto, este es un diálogo en el que intervienen pues, todos los sectores y que la intención es, reitero, generar mejores elementos para el análisis, para el diseño y para la instrumentación de políticas públicas y que esto al final se traduzca en lo que se debe traducir, más talento para mejorar nuestra competitividad. Muchas gracias. Bueno, esta dinámica va a ser de preguntas y respuestas, por lo que pedimos a aquellas personas que estén interesadas en hacer alguna pregunta, por favor levanten su mano y ahí les va a pasar el micrófono. I have a question for Mr. Adrian Cooper. When you talked about the part of the study that shows the balance between the supply and demand of talent, it shows that countries like Colombia or Costa Rica have a supply of demand, whereas Mexico is very close to having balance. Ideally, what is the best situation in macroeconomic terms to have in a country? Supply, I mean, a surplus of talent, or having balance? I think that's a really good question. There are sort of two aspects to it. I think that the first point is that for underpinning the competitiveness and long-term growth of an economy, talent is a critical driver of that competitiveness. So we do want to encourage as rapid a growth as talent as possible. But equally, if you're in a situation in which you're creating talent and it's not being absorbed in the economy in terms of employment, then you're creating pressures, both in terms of potential unemployment or underemployment of the skills that you have in your labour force, pressures on wages, potentially pressures on talent looking for opportunity outside the borders rather than contributing to the growth and wealth of your own economy. So the answer really is you want as rapid growth in supply as you can, and you want the demand to balance that. And I think what that means is we have to be thinking about policies that encourage the supply of talent, of course, education and many of the other things that have been discussed. But we have to be thinking about the policies that go to encourage investment and job creation and so on that actually are generating the jobs for that talent to be absorbed. And it's an entirely symbiotic process. If you can, you work on both sides of that equation, you end up with
a situation where you maximise the benefit of the economy. Yo quisiera hacer un comentario adicional desde la perspectiva de las empresas. Cuando un sistema educativo nacional genera suficiente talento en todos los niveles, no nada más educación terciaria, secundaria, pero los forma como buenos ingenieros mecatrónicos, pero también con esas habilidades digitales de globalización, de pensamiento, de interrelación. En el balance es mejor tener más que menos. O sea, esa es una presión buena. Es una buena presión para las empresas. Porque lo que vamos a tener son jóvenes, profesionistas, talento, que va a presionar a las organizaciones hacia ser mejores, hacia hacer cosas, atreverse a hacer cosas, o a crear sus propios negocios y sus propios espacios. Entonces, desde mi perspectiva es estar en exceso, pero con las habilidades, con las capacidades, eso es bueno. Y hay flujos en los que, si ustedes observaron en el estudio, nosotros tenemos migración de talento, que no lo están absorbiendo otras economías. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Álvarez, soy estudiante de Economía y quisiera hacer una pregunta más enfocada hacia el sector privado y hacia el sector público. En el 2010 se dio a conocer la encuesta nacional de juventud hecha por parte del Instituto Mexicano de la Juventud, donde muestra que el 2011 es el momento donde se alcanza el pico del bono demográfico. Hoy, entre los 12 y 24 años de edad, hay 27 millones de jóvenes. Y de entre los 19 y los 24, solo el 34% está estudiando. Quiero hacer estos datos, relacionarlos con un dato que venían en las gráficas, que decía que el sector que más está creciendo o demandando en México es la construcción. Ahora, si tenemos 66% más o menos de jóvenes no estudiando, nos está diciendo que estamos creciendo gracias a la sobreoferta de mano de obra barata que estamos teniendo, no tanto sobre el talento. Si miramos el Global Heatmap, vemos que estamos en un shortage de 0.1%. Es decir, México va de 0.1. México va a seguir creciendo. Eso es indudable. Demográficamente es lo que se espera. El mercado laboral en el 2030 va a alcanzar hasta los 72 millones de personas. Pero lo importante es cómo estamos creciendo. Estamos creciendo solo en manufactura, en mano de obra relativamente barata, o estamos creciendo en otras áreas que requieren de especialización y que requieren de una ventaja comparativa un poco más dinámica en innovación. Gracias. Ok, buena pregunta, Pablo. Hay varios aspectos a esta pregunta, ¿no? Uno de ellos es que aparentemente, de acuerdo con algunos estudios, la formación de la gente, la educación, no ha sido un factor que detenga el crecimiento hasta hoy. Yo creo que eso, de acuerdo con algunos estudios, eso no quiere decir que nuestra educación esté bien o sea suficiente. Pareciera que no la ha detenido, que no ha detenido el crecimiento. Ese es un elemento. Otro es que no hay duda que nuestra mano de obra se está abaratando, hay una precarización en los salarios,
La nueva generación de empleos es con salarios menores. De hecho, hay despidos y contratación. Hay contratación neta, pero los despidos son de salarios más altos y las contrataciones son de salarios más bajos. Esto tiene un montón de implicaciones. Entonces, es un mercado interno que no crece sólidamente de manera que pueda representar una demanda efectiva para nuestros productos, y por lo tanto eso eventualmente sí puede representar un cuello de botella de crecimiento. Otro tema vinculado a esto es que el año pasado exportamos 360.000, 350.000 millones de dólares, pero importamos 1.000 millones más. Es decir, si exportamos 350, importamos 351, y nuestra producción manufacturera fue como de 220.000 millones de dólares. No, bueno, algo por el estilo. ¿Qué estamos exportando? Importaciones, en parte, ¿no? Y esto es un reto muy importante, exportando importaciones. Esto es traer una caja, pintarla amarillo y volver a exportar, ¿no? Esto es, tenemos una gran actividad maquiladora. El reto que tenemos muy importante es incrementar el contenido nacional. En ese momento podríamos requerir mucho más talento, y a lo mejor sí es cierto que la educación que tenemos ahora empieza a representar un obstáculo, ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar muchísimo en esta parte de la educación. El reto global es muy grande, el potencial de México es muy grande, y hay que pensar en una educación dual, además. Esto es, ¿qué es una educación dual? Bueno, pues que si estoy estudiando para ingeniero, a los 2 años tenga un título de calculista, y a lo mejor no tengo que terminar la carrera, y puedo tener técnicos. No terminar la carrera de ingeniero, porque yo soy calculista, y vamos a estar requiriendo mucha gente en estos estratos de técnicos, ¿no? El reto es educación, el reto es Estado de Derecho, otro de los obstáculos, pero ninguna de estas cosas vamos a lograr sin inversión. Entonces yo creo que el gran reto que tenemos es inversión, y esto irá resolviendo las otras. Muy interesante la pregunta, y coincido en parte, pero me gustaría hacer una precisión. Efectivamente, México importa mucho. De estas 351.000 o 50.000 millones de dólares, el 75% de estas importaciones tienen que ser con bienes de capital o bienes intermedios. ¿Qué quiere decir? Que esas importaciones vienen precisamente a fortalecer nuestra inversión, nuestra capacidad de instalar, por un lado. Y por otro lado, sí difiero de Luis, no es solamente importar una caja, pintarla de amarillo y exportar. O sea, importamos partes que se ensamblan, se operan, se instalan, se mejoran. En algunos casos importaremos algunas cajas, ¿no? Pero lo que demuestra lo que está pasando en nuestro país es que sí tenemos una economía cada vez con mayor capacidades de hacer cosas sofisticadas. Eso está demostrado. En el 2007 éramos el 9º exportador de automóviles en el mundo. Este año somos el 4º exportador de automóviles en el mundo. Son inversiones extranjeras, pero la capacidad de hacerlo con eficacia, con productividad y competitividad está aquí instalada. Entonces, bueno, ese es como el primer mensaje. Coincido plenamente que la inversión es el enorme impulsor y detonador del crecimiento. El tema es que la inversión va donde está el talento. Por eso, esta primera observación que hice de la geografía del talento es lo que va a definir las estrategias de los países, ¿no? Yo sí creo firmemente en eso, y no puedo estar más de acuerdo con algo que dice Luis. La educación dual me parece que tan poco atendida en nuestro país históricamente, me parece que es uno de los grandes temas que tenemos que solucionar en los próximos años. Esta capacidad de estudiar 2 años, después hacer prácticas reales de trabajo, estar estudiando un modelo alemán que los alemanes lo han dominado.
no sabía yo a qué grado, pero si vemos la economía alemana, mucho tiene que ver con esta enorme capacidad, este dominio que han tenido de la educación dual alemana. Esta observación que haces del crecimiento, sobre todo en la parte de construcción, yo lo leí un poco diferente, me puedo equivocar, porque creo que decía construcción y transporte el estudio. Me puedo equivocar, distribución, creo que. Y si ves un poquito más allá, lo que pasa es que crecen más los sectores de servicio que los de manufactura, ¿no? Si ven esas gráficas, el empleo crece más en sectores de servicio. Yo les diría que como parte de la evolución de las economías, cuando llegan a un cierto punto, los sectores de servicio crecen con mayor velocidad. Es decir, se necesitan contratar más profesores, más enfermeras, más médicos, ¿no? más policías, ¿no? Lo que está pasando en nuestro país. Y el sector de manufactura tendrá que seguir creciendo, va a seguir creciendo, pero probablemente a tasas menores que otros sectores de servicio. Entonces también uno de los retos es me parece que el estudio lo capta muy bien en estos 4 bloques, en esta capacidad de formar personas, yo diría en los diferentes niveles, con capacidades multihabilidades que te permitan adaptarte a las condiciones cambiantes de la economía. En la parte de juventud, México tiene un enorme reto. En la parte de creación de empleo, México tiene un enorme reto. Hemos venido creando menos empleos de lo que necesitamos y eso está generando una presión real muy importante, que algo se está liberando por la parte del empleo informal, pero obviamente, como bien lo dice Luis, pues eso no es la solución. Entonces tenemos que crecer más rápido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy la doctora Diana Rodríguez, soy abogada y trabajo en el campus de Ares. Pues los quiero felicitar primero por este libro, que habrá que leerlo con mucho detenimiento, y solamente preguntar, ¿este nivel micro para este estudio puede trasladarse a nivel macro con el nuevo gobierno? Porque ustedes ejemplifican la teoría de las 3 hélices de Sábato, que es básicamente el Estado, la escuela y la empresa, tratando de alinear sus objetivos para provocar talentos globales. ¿Cómo van a lograr ese nivel de comunicación? Porque el problema al que nos enfrentamos hoy día es el siguiente. El TEC de Monterrey ya tiene muchos años produciendo egresados con las competencias que describe el estudio, incluida una que no es explícita pero que es necesaria y que quedó demostrado con la crisis de la caída de la casa Enron en los Estados Unidos y que provocó una gran crisis económica, que es la ética. Entonces, habría que este estudio también reconocer el concepto ético dentro de los talentos que estamos formando y que el TEC de Monterrey ya forma. La pregunta es, ¿cómo alinear los objetivos de la iniciativa privada de las universidades que ya preparan por competencia a estos talentos que están por egresar al gobierno, donde no hay la capacidad de reconocer a los nuevos talentos? Mario Laborín es un caso de estudio del grupo NAFIM para Harvard en la John F. Kennedy. Él sacó del hoyo a NAFIM. ¿Y cómo fue detectado el talento de Mario Laborín? Por los headhunters, no por la escuela que provenía ni siquiera porque hubiese pertenecido a los cuadros políticos del Estado. ¿Cómo vamos a abrir oportunidades a los jóvenes que tienen talento si hay una miopía gubernamental para contratarlos porque no vienen o no provienen de familias políticas que se han incrustado décadas en el poder? ¿Cómo abrir los ojos al gobierno para este nuevo mercado de talento global? Muchas gracias. Hasta que está bien que viene, digo, esto no se acaba hasta que se acaba. Yo doy una parte, Otto platicará de lo que viene yo. No, es una pregunta. Yo creo que Luis lo plantea muy bien. Al final, el tema del talento, quizás, y creo que en ese sentido coincido, creo que no hemos puesto suficiente atención al talento del sector público. Sí, creo que esta es una preocupación que se refleja en tu planteamiento y en tu pregunta. Pero también aquí déjenme voltear la moneda. También ustedes tienen que ver al sector público como una opción. Y eso ha sido un tema complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos esta imagen del gobierno como caja negra, ¿no? En donde muchas cosas suceden, ¿no? Muchas cosas se pierden, no informan. Tenemos enormes historias
ciertas o no ciertas, digamos, de historias de corrupción, algunas podrán ser ciertas, otras no. Tenemos también estas excelentes historias como las de Mario que bien planteas, y efectivamente yo creo que como Estado tenemos que hacer un enorme esfuerzo por generar talento. El TEC de Monterrey está así, ¿no? Digo, tiene toda una escuela, una serie de escuelas orientadas a este tema y creo que hay que celebrar. Pero también hay que levantar la mano. Yo vengo de la amnistía privada, yo no soy de las familias políticas, yo tuve negocios y tal, me invitaron un día y acepté. Y es un enorme reto y es un enorme privilegio servir a mi país desde este lado. Yo los invito a eso, o sea, a que, es cierto, hay que criticar al gobierno, pero hay que, ojalá muchos de ustedes participen en el gobierno para cambiar, para hacer mejor las cosas. Y ese es un reto que tiene dos sentidos, ¿no? Ustedes tienen que aceptar que esa es una opción para ustedes. Y mi experiencia ha sido, yo tengo 4 años colaborando en el gobierno federal, ha sido extraordinario, ha sido un privilegio, lo que he aprendido, lo que he podido aportar, poco, mucho, la gente que he conocido, y yo aquí coincido con Luis, el talento que existe en el gobierno federal es inmenso. También existe un grupo de personas que generan un retraso, pero entre más de ustedes quieran participar, se preparen para participar y lo hagan con ética, con principios, con capacidad y con preparación, México cambia. Muchas gracias. Si puedo comentar algo, yo no puedo estar más de acuerdo con José Antonio. Yo he estado en el gobierno en 3 ocasiones, en Hacienda muchos años, en Pemex otros años y en el servicio exterior otro tiempo. Mi experiencia fue maravillosa. Entonces, pero he entrado al sector público y he salido del sector público y estoy en la iniciativa privada 3 veces, ¿no? Ahora estoy de nuevo en la iniciativa privada y en la investigación. La mejor escuela que tuve en mi vida no fue ni Princeton ni el CIDE, fue la Secretaría de Hacienda. Fue una experiencia extraordinaria, importantísima, no tienen ni idea. Entonces, yo me uno a la invitación que es José Antonio. Tenemos una enorme responsabilidad todos con el país. Piensen en participar, es muy importante. Y ahora ya se puede entrar y salir al sector privado y al sector público, no era el mito de antes, ¿no? ¿Tú qué eres? Sector público, fuche, ¿no? Y tú eres sector privado, bueno, pues quién sabe, ¿no? No, ya se puede transitar bastante bien, y gracias a eso tenemos mucho talento en el sector público, y yo creo que lo seguiremos teniendo. Creo que es importante que consideren esa participación, es una escuela muy grande. Gracias. Yo pienso que en todos los sectores nos hace falta muchos valores, la generosidad, la bondad. Yo no veo nada más en el futuro de nuestro país el animarnos a ir a buscar trabajo en el sector privado, en el sector público, que ya se ha permeado más. Yo creo que estamos entrando en una época de participación ciudadana. La participación de todos nosotros, el salirnos de nuestro área de confort, el criticar y decir, no, es que no confío, es que esto y es que el otro, llevamos muchos años y décadas haciendo eso. Ahora nos toca a nosotros como ciudadanos participar. Eso implica meterle tiempo de nosotros, eso implica presionar, alzar la voz, estar, y en la medida, yo creo que vienen los tiempos de la participación ciudadana para entrar en un nivel de evolución como sociedad, como país diferente. Me gustaría comentar un poco lo que nuestros colegas han dicho con algunas ideas como muy puntuales. Ahora, la primera de ellas es que, así como lo planteamos para cualquier otra profesión, la del sector público también requiere un nivel de profesionalización y un nivel cada vez más elevado. Esto supone varios componentes. El primero de ellos es que, como es el caso del TEC de Monterrey del 2000 para acá,
ha abierto una línea de formación, de docencia, de investigación y de consultoría que tiene que ver mucho con el sector público. Esto es algo que nunca estuvo en el DNA del tecnológico y nuestros fundadores les hubiera dado un infarto de haberse enterado que años después nos metíamos un poco en esta tarea. Pero ha resultado una práctica francamente muy exitosa. Nomás les voy a dar algunos ejemplos. Estamos haciendo como Sistema Tecnológico de Monterrey casi 500 intervenciones al año de consultoría, de capacitación, de formación para el sector público, con los 3 niveles, con el gobierno federal, estatales y municipales. Todo, bueno, están en las escuelas de graduados en Administración y Política Pública, con sus distintas sedes, maestrías y programas. Entonces yo creo que hay un esfuerzo aquí de intentar hacer una profesionalización. Claro, es un esfuerzo gradual, lento, con los años veremos si nos da resultados. Un segundo elemento que me parece también muy importante, digamos menos abstracto, es que tenemos que hacer una muy buena evaluación de cómo ha avanzado México en materia de servicio civil. Desde que está, digamos, la ley de servicio civil, etcétera, etcétera, las evaluaciones hasta donde yo creo recordar son un poco mixtas. Tenemos que ver si está respetando efectivamente las convocatorias de ascenso, de promoción, de reclutamiento y cómo podemos elevarlas un poquito del nivel que está ahora, que es hasta director general, incluso hasta niveles de subsecretario, como pasa en muchos otros países que funcionan muy eficientemente. Esta semana sale en The Economist, por ejemplo, una convocatoria fascinante, por si a alguien le interesa o no se interesa, que está lanzando el PNUD para abrir en Singapur un centro de excelencia, un centro global de excelencia en el sector público, que va a dar servicios, entiendo yo, básicamente desde Singapur, pero para todo el sudeste asiático. Entonces está pasando un montón de cosas en este nivel y me parece a mí que si tuviéramos reglas claras, eso obviamente inhibe la posibilidad de la discrecionalidad, de la subjetividad en la contratación y en el nombramiento de los funcionarios públicos. Tercer comentario, que abona un poco en lo que ya dijo Luis y José. La experiencia del sector público, para el que la haya tenido, como algunos de nosotros aquí, es francamente fascinante. Yo estuve 20 y tantos años en él, en muy buenas posiciones, la pasé francamente feliz y ahora estoy muy contento en la parte académica. Nunca he estado en el sector privado, saben de algo, me dicen, bueno, pero he estado en la parte pública y en la parte académica y ha pasado maravillosamente bien con nosotros. Lo que sí quiero decir ahora es que efectivamente, si aquí hay gente que le interesa la política, digamos abiertamente, el sector público, que le entre, que se prepare, que se forme y que lo haga por las vías que considera adecuado, siempre y cuando sepan muy claramente cuáles son las reglas con las que opera la política en este y en cualquier otro país. Primero, si quieren hacer dinero, pues hay dinero lícito, quiero decir, no es el camino. Pero sí, y yo creo que los sueldos del sector público mexicano todavía son bastante poco competitivos, la verdad. Podría haber una mayoría que lo hiciera más atractivo. Pero si quieren hacer la fortuna así que gana el sector privado, pues la política y el sector público no es el camino. Segundo, hay obviamente la condición humana, es eso, la condición humana, pues ciertas cosas que nunca vamos a poder evitar ni en este país, ni en Estados Unidos, ni los que tengan un mejor servicio público en el mundo. Y hay que saber que eso requiere estómago, además de otras cosas. Yo siempre he dicho que la política, para que sea la gente exitosa, requiere no 3 Cs, sino 5. Antes se decía 3 Cs, cabeza, corazón y carácter. Ahora es cabeza, corazón, carácter, contactos y conectividad. Entonces, hay que entender que para progresar un poco en ese mundo hay que hacer una combinación de estas 5 Cs y todas cuentan. O sea, en el sector público a veces 2 más 2 no son 4, puede ser 3.5, puede ser 4.8, en fin, y eso es absolutamente normal. Pero finalmente diría yo que si alguien tiene vocación, le gusta, que le entre, es realmente de lo más divertido que se puede imaginar. Bueno, mi nombre es... Nada más agregar algo muy sencillo, simplemente para hacer mención sobre este magnífico y extraordinario ejemplo de cómo las especialistas pueden representar sus puntos de verdad. Tenemos el sector privado, tenemos el sector público y tenemos presupuestos, y parte de ellos muy importante el sector académico. Y tenemos un poco el estudio que ha preparado sobre esto. En pocas palabras, es un diálogo, es un diálogo franco. Y la verdad es que es un diálogo con hombre, con su hijo, es alrededor de una propuesta de
estudio que nos permite discutir de muchos aspectos que quizás a veces no podemos ver de políticas en estos tres sectores que hemos mencionado. Yo creo que este es un ejemplo magnífico, este es un ejemplo de un diálogo público-privado muy importante. El señor subsecretario lo decía, la competitividad no es solo un conjunto de las cosas. La competitividad es esencialmente una percepción. Es decir, es una encuesta de percepciones. Cómo percibir la capacidad de nuestra economía y su competitividad ante el mundo. Y creo que esa percepción se construye mucho cuando esa es la enorme virtud de ese diálogo. Por eso nosotros como organización nos sentimos particularmente orgullosos de tener ese diálogo justo aquí en el TEC de Monterrey. Yo quisiera agregar, ahora que estamos hablando de públicos, tengo una experiencia académica, tengo experiencia en el sector público mexicano, ahí fui Luis Monserrat fue vigente tanto en Hacienda como en Petróleo Mexicano, cosa que recuerdo muy bien. Trabajé en economía algún tiempo y ahora soy un funcionario gubernamental. También estuve en el sector privado, como decía. Acá había una... Sí. Bueno, mi nombre es Sofía Orozco. Los felicito de verdad por este espacio y sobre todo por el estudio. Yo vengo de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, yo me he dedicado toda la vida al sector público, llevo 20 años trabajando en la Cancillería y es siempre un honor encontrar estos espacios. Y el motivo por el que estoy aquí es que cuando me enteré de este estudio independiente es que también en el sector público necesitamos información que nos permita tomar ciertas decisiones, y aquí coincido en un punto exacto que salió en toda la información que tiene que ver con la migración, ¿sí? Nosotros empezamos a trabajar un tema muy interesante que tiene que ver con el acercamiento a la migración calificada. Y el motivo por el cual estoy aquí es porque nos gustaría ver desde la academia, desde el sector privado y desde el sector público, qué se podría hacer para que haya una vinculación con la migración calificada, porque debemos dejar como atrás el tema de la fuga de cerebros y hablar más del tema de la movilidad de conocimiento. Y justo hablando de talento, y lo que resulta en este estudio son los temas que nosotros estamos revisando con los talentos en el mundo. Tenemos a mexicanos puestos en posiciones muy importantes a nivel mundial, que su talento se está quedando fuera, pero no está siendo rescatado en nuestro país, y hay disposición del talento mexicano de tener relación con su país de origen, de traer metodologías nuevas, innovación, etcétera, pero todavía no hemos logrado desde el sector privado, público y la academia que haya ese vínculo, y tenemos datos muy interesantes, y solo quería ponerlo como en la mesa y dejar ahí el tema, igual también para el investigador, de qué se podría hacer también para revisar más esta relación con la migración calificada. Gracias. Tal vez Adrián podrías... Yes, I think that as I commented in my policy conclusions, I think having an open and transparent and consistent framework for international migration of talent is very important. I think it is extremely important not to become insular with regard to the talent situation. The aim should not be to try and hold your talent within your borders. I think it is to be encouraged that people go abroad, get experience, get skills working in other countries, in other environments. But the important thing is to create a context at home where that becomes a circulation. People go and they come back again. So I think that is about ensuring that there are the real opportunities that people can then capitalise on those talents, that there's an ability for people to be able to be entrepreneurial, that it's easy to start businesses, to develop businesses, to attract investment and so on. So creating those conditions which are conducive to smart people wanting to use their skills and create jobs and so on. Creating that
is an environment in which then that diaspora will want to come back, having worked abroad. So I think it's not closing off the exit doors. It's making it open, but creating encouraging conditions for people to come afterwards. Quisiera hacer un par de comentarios en relación con esto. Uno que tiene que ver con algo de lo que cambió un poco en el ambiente de la presentación, que es esa especie, como llamarle, de disonancia que podemos encontrar entre la matriz exportadora mexicana y la formación de talento. Ciertamente este es un país ya extremadamente abierto, 58% de la economía mexicana está vinculada al sector externo de la economía, pero habría que ir ya a otro nivel de análisis más sofisticado, más refinado, para ver si de ese conjunto estamos realmente digamos, en la parte manufacturera, en algo de mediano o de mayor valor agregado que nos haga una economía mucho más competitiva, examinar los temas de productividad, porque las cifras sí parecen muy impresionantes, pero cuando se mete uno a los intestinos de esta, hombre, ahí hay cosas muy relativas, como pasa, por ejemplo, en el sector automotriz. Vamos a producir, porque si ya llegamos a 2 millones de unidades este año o el año próximo, pero que yo sepa, por ejemplo, de los tiers, de los proveedores, ya ven que hay tier 1, 2 y 3, el tier 1, que es el que provee directamente a la lavadora, hasta donde yo tengo una empresa mexicana, quizás Brasil y alguna otra, pero son temas muy poquititas, ¿no? Y eso me imagino que pasa en muchos otros sectores. Entonces, lo que puede ocurrir aquí, que puede eventualmente detonar un problema de balance, como se mostró en las gráficas de Oxford, es que buscamos un gran talento, como me parece que aquí hay una muestra emblemática, pero nuestra economía no esté siendo lo suficientemente porosa, capilar, como para traer esa clase de talento y por lo tanto podamos tener un efecto emigratorio importante, como puede ser que ocurra en los próximos años. El otro tema es que yo personalmente no veo mal, digamos, este brain drain, digamos, en los dos sentidos. En el tecnológico de Monterrey, concretamente en la administración pública, hicimos hace un año, Carlos, todos los años, un intento de mapear a los talentos mexicanos en el exterior. Además de los ya conocidos, que son cargos internacionales, etc. Hay un montón de gente y encontramos, no sé, Carlos, ¿te acuerdas? 60, 70 gente, probablemente que ninguno de nosotros conocemos, científicos que están haciendo cosas muy importantes en Silicon Valley o en el laboratorio de ISOZ, antropólogos, como López, que dirige un centro de etnicidad en Guayú, gente de ese tipo que yo creo que habría que mapear con más precisión. Me parece que ahí la Cancillería, en el instituto que tiene tenemos un programa, ¿no? ¿Cómo lo llamaban? La red de talento, exactamente, donde creo que podríamos hacer bastante más, no sé si para traerlos nuevamente, pero sí por lo menos para tener un network, que estén donde estén, hombre, podamos fortalecerlos. O sea, al final del día el capital humano no tiene que estar físicamente aquí, como lo muestran las gráficas, trabajar en equipo, en distintos escenarios, etcétera, etcétera, no importa dónde estén, digamos que vayan en función del diseño de política pública en esta dirección, como muy enfocado a productividad, estos temas de innovación, etc. Yo quisiera agregar algo realmente sobre eso. No solamente la parte del talento científico, de conocimiento, administrativo, los órganos internacionales. Hay un fenómeno que me parece fantástico y es, yo he tenido una relación muy estrecha con la gente de Chicago, mexicanos en Chicago, o ex-mexicanos en Chicago, o no sé. Ellos, por ejemplo, en Chicago hay una avenida que se llama, creo que es la Michigan, y ya es una milla que se llama The Magnificent Mile, que son todas las tiendas más caras. Claro. Es el primer generador de ingresos y de impuestos en Chicago, el segundo generador de ingresos y de impuestos en Chicago. Es una zona que se llama La Villita, son mexicanos. Es la segunda generadora de impuestos. Mexicanos pagan impuestos, por cierto. Varios de ellos, ex-ejidatarios, pero tienen talento adicional, me dicen, oye, me vine de México hace 15 años, tengo $25 millones y los quiero invertir en México. Traté de comprar mi rancho elegido donde yo nací, no pude buscar a un teórico industrial, pero yo soy un de bueno porque los mexicanos están dormidos, ¿no?
los baby boomers, ¿no? 70 millones, ahí vienen, o ahí se van, ¿no? Pero este es otro aspecto de esta migración, muy importante, ¿no? De esta habilidad, de esta facilidad, esta enorme capacidad de hacer negocios y dinero allá, de sobrevivir, ¿no? Vamos a, no sé si hay alguna última pregunta, aquí ya está, y ahí terminamos para cerrar más o menos en la agenda. Nada más quiero hacer una recomendación, dado que creo que te va a cerrar. Sí les recomiendo de verdad mucho que analicen, que disfruten el experimento, por lo menos el resumen ejecutivo. ¿Sí? Cuando yo vi las gráficas de Surplus y que mostró Cooper, me puse en la cabeza de ustedes. Y lo primero que pensé es decir, wow, ¿estoy estudiando la carrera correcta? O B, estoy en el país adecuado. Por supuesto, está en la institución adecuada. Además, les dejo estas dos inquietudes y sí les recomiendo que las analicen y las discutan colectivamente, porque es muy importante como para entender el futuro de un cortoplazo. Buenas tardes, mi nombre es Montserrat y estudio la carrera de Relaciones Internacionales. Mi pregunta va más acerca de las pymes y la creación de nuevas empresas. Hablaron mucho del talento, particularmente en grandes empresas ya constituidas, ¿no? ¿Qué hay de talento en las pymes? Y no me refiero a crear nuevas empresas, sino a la gente que las crea y la gente que después trabaja en ellas, porque se sabe que muchas veces estas empresas fracasan precisamente porque el talento no está bien formado. ¿Y cómo se le hace para crear ese tipo de talento, fomentar este tipo de talento? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda sería, Forbes acaba de publicar hace poco un estudio también de liderazgo, donde dice que en los próximos 5 años los próximos líderes a nivel mundial van a ser de México. ¿Cómo empata esto del liderazgo con lo del talento? Muchas gracias. Una parte de pymes. El tema de pymes me parece que conecta muy bien con lo que decía otro el punto de vista, ¿no? Efectivamente México tiene una capacidad instalada que de alguna manera no ha terminado de permear hacia las empresas medianas y pequeñas mexicanas, ¿no? Hay la industria automotriz siendo un gran ejemplo, la industria electrónica siendo otro, ¿no? Nosotros hicimos una sociedad de economía en la industria electrónica y encontrábamos cosas que parecen de risa pero son muy ciertas, ¿no? Terminábamos importando, ahí sí, literalmente las cajas para empacar las televisiones, porque aunque teníamos la capacidad de producirlas en México, los fabricantes mexicanos no querían hacer ese doblez adicional que demandaban. Entonces, aquí una de las cosas a las que nos enfrentamos como servidores públicos es este espacio en donde el gobierno tiene que generar las condiciones adecuadas, pero también el talento tiene que saber aprovechar y querer aprovechar, ¿no? Entonces, y es este espacio, me parece, permanente de tensión, ¿no? Hasta dónde subsidias ineficiencia o falta de talento y hasta dónde te conviertes un detonador del talento. Y esa, creo que el equilibrio es bien difícil, ¿no? Estos, por eso la cifra que yo les di, se van a pagar 410,000 pymes con 360,000 millones de pesos de crédito, ¿no? No es subsidio, de crédito es muy importante, porque entonces, cuando es subsidio, bueno, pues yo tengo un recurso y lo puedo utilizar bien o mal. Cuando es crédito, bueno, yo tengo la dinámica y el compromiso. Entonces, esto que planteas es el proceso de las pymes, y yo lo llevaría a las empresas medianas mexicanas, donde efectivamente el gobierno tiene que crear las condiciones y los espacios. Pero también los empresarios tienen que asumir su responsabilidad, ¿no? Y querer ir y sentarse con estos proveedores y ganar los contratos y hacer doblez que pues no querían hacerlo y tenían que comprar una máquina, y, ¿no? Entonces, ese espacio es un espacio de talento y de querer hacer las cosas. Y el gobierno lo que estamos haciendo es crear las condiciones, crear las capacidades y aportar, pero no intervenir en exceso en la economía, porque todos vamos a buscar, estamos generando una serie de distorsiones que no nos van a ayudar. Entonces,
bien interesante. En la Secretaría de Economía hay una subsecretaría de pymes donde se enfoca precisamente a la composición de esto. Yo creo que se ha avanzado mucho, es un espacio donde se tiene que hacer mucho más. Creo que Monterrey, con esta visión de crear emprendedores, van a ser un precursor y un líder en este espacio. México tiene un enorme reto hacia adelante y definitivamente el éxito de México está en manos de las pequeñas y medianas empresas. Pero el siguiente punto está en manos del talento de quien está dirigiendo y quien está formando parte de esas pequeñas y medianas empresas. Yo creo que ahí es donde necesitamos todos trabajar más.